Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañen en este programa del canal del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar de la reforma al Poder Judicial y sobre algunos matices que contiene la propia iniciativa presidencial que se ha discutido en la Cámara de Diputados, que se ha discutido en comisiones en senadores y que pasará al Pleno, por lo menos en estos momentos. Vamos a ver también la discusión que den los senadores y senadoras sobre esta iniciativa y sobre esta propuesta del presidente López Obrador para reformar al Poder Judicial de la Federación. Me da mucho gusto recibir en esta ocasión a la magistrada María Eugenia Gómez Villanueva. Bienvenida, Maru. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña la abogada y activista Melissa Samantha Ayala García. Mel, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí, sobre todo con dos mujeres que admiro profundamente. Gracias. Gracias. Y hemos platicado fuera del aire unos minutos antes de comenzar sobre algunos puntos que contiene la propuesta, pero además sobre lo que se ha dicho alrededor de todo esto. Creo que hay mucha desinformación porque no es fácil leer con conocimiento de lo que implica una reforma de este tamaño. En ese sentido, me gustaría conocer una primera reflexión que tengan al respecto sobre la importancia de una reforma de este calado, como dicen por ahí. Maru. Claro. Bueno, sin duda es necesaria una reforma al sistema, a todo el sistema judicial, y eso sería mi primer comentario. Esta iniciativa que, como bien dices, ya se está discutiendo, no atiende ni resuelve todos la problemática que puede tener el sistema, pues solo se enfoca en el Poder Judicial, pero soslaya que hay otros actores en el sistema de justicia. Entonces, es necesaria una reforma, por supuesto. Hay que mejorar a las instituciones, hay que mejorar a los sistemas, pero no destruirlos, sino fortalecerlos, ¿no? Entonces, me parece que esta reforma, tal como está planteada, no resuelve ninguno de ellos, porque ni siquiera es clara en qué se basa, cuál es el diagnóstico serio para proponerle en esos términos. Por ejemplo, ¿qué diagnóstico se presenta? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la justificación de una reforma? ¿Sí? Planteada ya en el papel, lo que se discute. Y todo lo quieren justificar en una falacia, en una generalización, y esa consiste, uno, en que todo el Poder Judicial es corrupto y que todos los problemas del sistema de justicia se deben a las personas juzgadoras. Entonces, ya cuando partimos de generalizaciones y falacias, pues ya el documento en sí, la reforma en sí, tal como está planteada, me parece que ni siquiera estaría atendiendo la realidad. Mel, tú has leído también lo que se presenta y las distintas propuestas de lo que sí debería contener una reforma, también lo hemos platicado en otros momentos, porque hay personas que me han dicho, bueno, pero ¿cuáles son las propuestas? Entonces, yo no he visto la propuesta, nada más todos dicen no, 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 y como nos quedamos siempre en esos discursos y en esas frases muy potentes, por ejemplo, que se dan desde Palacio Nacional, o en los contextos de decir esto está mal, pero no se propone algo más, pues sí hay propuestas y hay también análisis importante al respecto. Sí, a ver, creo que primero, con respecto a un primer acercamiento a esta reforma, coincido totalmente con lo que dice la magistrada, me parece que efectivamente es necesaria una reforma. Y si podemos rescatar algo de todo lo que está ocurriendo en este momento es que al menos estamos hablando todas las personas sobre una reforma al Poder Judicial. Y algo que las y los estudiantes han dicho en todas las marchas que han estado convocando las personas jóvenes que están en contra de la reforma es reforma sí, pero no así, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente es una reforma que no pone a las personas en el centro. Y si venimos de una administración que nos dice que al pueblo se le sirve, que al pueblo estamos aquí para servir al pueblo y que primero los pobres, me parece que esta reforma no pone a las personas que más lo necesitan en el centro, sino que al contrario, les aleja de un acceso a la justicia eficaz, eficiente y pronto y expedita. Ahora, el domingo,
domingo 8 de septiembre, la ministra presidenta Norma Piña presentó 2 documentos, ¿no?, que ya son públicos en la página de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, y en estos documentos pues sí se exponen algunas propuestas. Y algo que yo rescato de estos documentos es que, como bien mencionaba la magistrada, no se centran únicamente en la punta de la pirámide, ¿no? Creo que algo de esta reforma es que únicamente se enfoca en las personas juzgadoras, no en el sistema de justicia. El Poder Judicial Federal no es todo el sistema de justicia. El sistema de justicia está conformado por la policía, por los fiscales, por los ministerios públicos, por los jueces y las juezas locales, por supuesto por juezas, jueces, magistrados, magistradas y ministros del Poder Judicial Federal. Pero tenemos realmente que acercarnos a todo este ecosistema y no únicamente a los operadores, sino también a las personas que buscamos a estos operadores para acceder a la justicia. Y me parece que eso es algo sumamente rescatable de esta propuesta, que se hace también con base en lo que se dijo en los diálogos que se convocaron nacionales, en donde se fueron a distintos estados. Y a mí, algo que me encantó fue que yo veía magistradas, magistrados, jueces, juezas sentadas con defensores, con activistas, con litigantes, con víctimas directas e indirectas de los delitos, ¿no? Y que ahí podía uno realmente entender qué es lo que estaba pasando y cómo el sistema de justicia le estaba fallando a la gente. Maru, en ese sentido, rescato esta parte positiva, que es hablar del tema, hablar realmente de lograr un sistema de justicia en general, en donde pues esta propuesta toca una mínima parte, que es esta cúpula del Poder Judicial Federal, pero no todo lo demás. Y rescato también el hecho de que estemos escuchando a magistradas, a magistrados que nunca antes habíamos tenido la oportunidad de oír, ¿no? Entonces hoy estás aquí platicando, comentando y conociendo un poco más de tu propia experiencia y de lo que han hecho y de cómo están en contacto con temas muy, muy sensibles que tocan precisamente a la gente y en muchas ocasiones a las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad. Así es. Pues bueno, a lo largo, les comento, casi 30 años en el Poder Judicial de la Federación. Yo inicié muy pequeña, de 19 años como oficial, y a lo largo de todos estos años, ahí me ha constado, he vivido cómo el día a día de una persona juzgadora, por supuesto que involucra estar en contacto con la sociedad, nada más que no nos ven. ¿Quiénes nos ven? Pues los involucrados en los procesos judiciales, y eso es bueno. Crecimos y nos formamos con esa tradición de enfocarnos al trabajo, enfocarnos a resolver los casos que ponen a nuestra consideración y hablar a través de nuestras resoluciones, de nuestras sentencias, de nuestros acuerdos. Entonces es muy importante, y algo bueno de todo esto que está pasando es ya socializar de manera diferente lo que hacemos, ¿no? Me platicabas en alguna ocasión la importancia que tiene esta carrera judicial, la experiencia, los estudios, la preparación para poder tomar decisiones importantes en lo que viene, y cómo el no tener a personas con esta experiencia y esa preparación puede impactar de manera negativa en las resoluciones también del día a día. Claro. Y de cómo han crecido la litigiosidad, por ejemplo, en los últimos años, y la necesidad de ir resolviendo cosas tan sensibles como la salud, por ejemplo, en temas de salud. Claro. Bueno, por un lado, ¿qué hace una persona juzgadora? Ser una buena persona juzgadora, que yo creo que esa es una muy buena pregunta, y algo en lo que nos tendríamos también que enfocar. O una persona juzgadora la hace no solamente el conocimiento jurídico, sino también la experiencia. ¿Por qué? Porque, híjole, ser persona juzgadora sí tiene ciencia, a diferencia de lo que han dicho en otros espacios. ¿Por qué sí tiene ciencia? Porque no es solamente sentarnos a firmar o a resolver sin conocimiento, sino además de resolver los casos que se ponen a nuestra consideración, manejamos recursos humanos, recursos materiales, hacemos labores también administrativas, informes, atendemos visitas, estadísticas, sistemas, lograr que haya espacios de trabajo dentro de los órganos también libres de acoso, de violencia.
muchas cosas. Entonces, la persona juzgadora no solamente es quien sabe derecho, o no solamente sería el único perfil, sino es muchas características éticas también, de valores, de forma de cómo legitimarnos, no solo a través de las sentencias, sino también de generar confianza en las personas y atraer los casos, porque para eso estamos los juzgadores y juzgadoras, en la medida en que traemos la confianza para que planteen ante nosotros los casos. Mel, pero y Maru, lo que hemos visto es que las personas no creen eso, o por lo menos el discurso oficial que va a tomar una decisión tan importante dice, son privilegiados, corruptos, liberan delincuentes, no han defendido a las mujeres, ¿no? Hace poco escuchamos también a una mujer que conoce de estos temas, que ha participado en los avances en la defensa de derechos de mujeres, que ahora está en esta llamada 4T, que además todo es como una construcción. La llamada, ¿qué significa? Son los nombres que se han puesto también de manera muy efectiva desde el titular del Ejecutivo, y la gente no cree en eso. O sea, dice, es que nada más quieren conservar sus privilegios. ¿En qué hemos fallado en esa comunicación? A ver, creo que es muy importante pues partir desde el inicio. ¿Por qué? Porque por supuesto que en un país en donde la pobreza extrema y la pobreza es generalizada, contar con un salario fijo y contar con prestaciones se sienten privilegios, pero también son derechos laborales, ¿no? Y creo que a lo que tendríamos que aspirar es a que más personas logren tener estos derechos, ¿no? Eso por un lado. Pero por supuesto que, a ver, si nos vamos allá afuera y platicamos con las personas, los sueldos que se perciben tal vez se sientan como privilegios, y también es reconocerlo, ¿no? Es reconocer efectivamente el Poder Judicial Federal es un buen patrón, ¿no? El Estado es un buen patrón. ¿Por qué? Porque a las personas que trabajan ahí les da un trabajo seguro, les da buenas prestaciones, y en ese sentido es a lo que tendríamos que aspirar todas las personas, ¿no? Todas queremos estabilidad financiera, todas queremos autonomía financiera. Entonces, eso es lo primero. No son privilegios, son cosas que todas las personas, o todas las personas que forman parte del Estado, que forman parte del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial Federal, tendrían que estar trabajando para que todas las personas podamos lograr eso, ¿no? Dicho eso, me parece que también existe mucha desinformación con respecto a qué son los poderes judiciales locales, qué son el Poder Judicial Federal. Y me parece que hasta cierta ignorancia también por parte de las personas que toman las decisiones. Bueno, escuchábamos una legisladora decir, sí, porque los corruptos fiscales, cuando estaba discutiendo la reforma al Poder Judicial, o sea, claro. No sé si no sabía o quería confundir. Y me parece que también el entramado, el sistema de justicia es sumamente complejo. Sí. Y te lo digo con toda la humildad, ¿sabes? O sea, yo soy abogada, llevo litigando por lo menos 10 años, he trabajado en distintos espacios, y en muchas ocasiones hasta de repente yo me paro y digo como, a ver, ¿a quién voy a demandar? ¿De forma parte del Ejecutivo, del Legislativo? ¿Sabes? Hasta una que se formó en esto, de repente el entramado jurídico es muy complejo, ¿no? Entonces, también reconociéndolo desde esa humildad que sé que a mi gremio de repente nos falta, creo que es importante mencionar que justo el entramado normativo es sumamente complejo, y como abogadas, como abogados, nos ha faltado también el traducir del abogañol al español. Sí, ¿no? sí. O sea, creo que nos ha faltado muchísimo, y también hasta cierto punto, pues nos da cierto... es una palmada al ego, ¿no? A ver, creo que somos la única profesión que sigue aprendiéndose cosas en latín. O sea, te puedo recitar que es obligación en latín. Sí, claro. ¿no? Y estoy segura que Maru también. O sea, nos lo metieron en el chip, ¿no? Y justo como mencionaba la magistrada, creo que se nos formaron nuestras y nuestros profesores para pensar que las y los jueces, las y los magistrados, las y los ministros hablan a través de sus sentencias. Y ahorita estamos en un momento en el que, por supuesto que necesitamos sentencias muy buenas, sumamente especializadas, pero también que las personas comunes y corrientes, como yo, podamos entenderlas, ¿sabes? O sea, que el activista, que el defensor de derechos humanos, que vaya, la persona justiciable, la persona que acude a demandar justicia, pueda entender lo que está pasando. Y en muchas ocasiones eso no ocurre. Entonces, si a ti te dicen,
no sé, ¿a dónde tengo que ir a denunciar violencia intrafamiliar, que es uno de los delitos más altos de nuestro país? Sí. Las personas no saben. Y es por esto que, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil como Impunidad Cero arman estos carnets de justicia y te dicen desde baja el formato para que sepas en dónde está tu ministerio público y cuáles son las cosas que tienes que llevar para presentar una denuncia. Entonces, creo que ahí es muy importante pues señalar esto, ¿no? Que hay una gran falta de información, hay mucha... no solamente hay falta de información, sino también desinformación. Y en este sentido creo que ahí es donde tenemos que entrar nosotros, ¿no? Como a llenar estos vacíos para comunicarlo de una mejor forma. Y por supuesto reconocer que han existido fallas dentro del Poder Judicial Federal, de los poderes judiciales locales, pero no todo es blanco y negro. Hemos visto grandes sentencias por parte del Poder Judicial Federal que han, por ejemplo, señalado la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género. ¿Quién ha juzgado de esa manera? A ver, por ejemplo, demos esta parte porque vi la reacción de muchas mujeres, de muchas feministas, cuando otra de las feministas, ahora ya como legisladora de Morena y aliados, dice que se le dio la espalda a las mujeres, ¿no? Bueno, para empezar esta iniciativa, ignora el tema de género, ¿no? O sea, olvídate de una iniciativa con perspectiva de género. Eso para empezar, ¿no? No nos menciona. No nos menciona y es increíble que también se les olvida que dentro del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales, por supuesto, pero hablaré desde mi experiencia, pues también habemos mujeres y mujeres que para poder acceder al cargo del que estemos, hemos no solamente tenido que estudiar, que hacer exámenes, concursos, sino también equilibrar nuestras vidas, porque somos profesionales, porque somos en muchos casos mamás, en muchos casos esposas, en muchos casos mamás solteras, y todo eso lo hemos tenido que equilibrar para poder estudiar y seguir creciendo en la carrera judicial, porque nadie nos puso ahí como regalo o como un privilegio, no. Hemos tenido que esforzarnos y eso es algo que desde la perspectiva de género se ha puesto sobre la mesa en muchos ámbitos, ¿no? De qué tenemos que hacer las mujeres para romper techos de cristal, para andar en caminos resbaladizos con muros de concreto que nos encierran y nos oprimen. Muros de concreto, techo de cristal y pisos resbaladizos. Digo, ahorita me imaginé y es la realidad de muchas mujeres también dentro del Poder Judicial y eso no lo atiende, ni lo menciona, ni les pasó en la reforma. Entonces, imaginen ustedes cuántas mujeres que están ahorita iniciando su carrera judicial, que su aspiración es ser jueza, ser magistrada, pues de entrada ven ese plan de vida se acaba. Y las que ya estamos, todo lo que hicimos, el camino ya recorrido con todos estos obstáculos que ustedes bien conocen y que se acabó. Se acabó. ¿No? Entonces, es algo muy fuerte e insisto que no se ve en la reforma, no se trata de paridad, va a ser el mismo número de candidatos. Sí, porque dijo el presidente, porque va a haber hombres y mujeres. Eso no es todo en la perspectiva de género, eso no es todo. Sí. ¿No? Si no focalizamos... Se requiere una formación justamente en perspectiva de género para juzgar con perspectiva de género. ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género? ¿Qué significa resolver? A ver si pueden pensar en algún ejemplo en su experiencia como magistrada, como abogada, como conocedora del derecho constitucional y del litigio estratégico. ¿Qué significa? A ver, juzgar con perspectiva de género es entender que las violaciones a los derechos humanos no nos afectan a todas las personas por igual. Es entender que a las mujeres y a los hombres ciertas violaciones son distintas, es hacer un análisis del contexto objetivo y subjetivo. ¿A qué me refiero? El análisis del contexto objetivo es analizar cómo está la situación en México en general, ¿no? Con esto que ya mencionaba Maru, en donde efectivamente las mujeres tenemos un techo de cristal, existen los pisos pegajosos, donde no solamente tienes una jornada laboral, sino que además te ejerces labores de cuidado, tienes la carga mental, ¿no? Que ahora se señala justo que es la tercera jornada laboral de las mujeres, ¿no? La segunda jornada laboral es todas las labores de cuidado y de las cosas que se necesitan para que una casa funcione, ¿no? Que todas las conocemos. Y creo que en la pandemia se volvieron sumamente evidentes, Así es. ¿no?
Entonces me parece que juzgar con perspectiva de género es hacer este análisis de contexto de la situación en general, pero también del caso en particular. El análisis del contexto subjetivo quiere decir esto. Una vez que ya tienes frente a ti las partes, ¿no? El conflicto, porque al final del día eso es lo que hacen las personas juzgadoras, dirimen conflictos. Ya será entre privados, ya será entre privados y la autoridad, pero eso es lo que hacen, resuelven conflictos, ¿no? Entonces ya una vez que tú tienes puedes ver quiénes son las partes, analizas cómo esta situación en particular afecta de manera diferenciada a las mujeres, tomando en cuenta todo lo que ya dijimos previamente. Y yo aquí rescato a lo que decía la magistrada. Las personas juzgadoras también tienen que ser expertas hasta en cómo buscar en el INEGI, ¿no? Porque necesitas también robustecer tus sentencias con las mujeres son quienes realizan de manera diferenciada todas las labores de cuidado o del hogar, ¿no? Y un ejemplo clarísimo de esto, por ejemplo, es el caso de las trabajadoras del hogar. Sí. Un caso que resolvió la Suprema Corte y en donde se señaló que, dado que las trabajadoras del hogar de manera preponderante son mujeres, el hecho de que no tuvieran acceso a la seguridad social, como lo señalaba antes la ley, pues afectaba de manera diferenciada a las mujeres. Y todo lo que esto implicaba, porque entonces se les estaba negando el acceso a guarderías, no sé, a jubilaciones, todo lo que se logra tener una vez que entras a la seguridad social, no lo tenían las trabajadoras del hogar, ¿no? Y esto, por supuesto, afectaba de manera diferenciada a las mujeres. Y estas decisiones que toma la Suprema Corte se daban en contra de autoridades, de el Estado, de gobiernos. ¿Qué va a pasar si ahora los jueces y juezas responden a autoridades, a gobiernos que los impulsen para hacer, es que ya no sé si van a hacer tómbolas, si va a ser votación, o sea, o las dos cosas, pero al final del día en la iniciativa se privilegia este impulso por parte de las propias fuerzas políticas, ¿no? De partidos, o ¿quién nos va a poner en la boleta, o ¿no? Vamos a ver cómo se daría este supuesto si es que se aprueba una iniciativa de esta manera? Serían que los partidos políticos, la presidenta, la próxima presidenta. Finalmente, como está propuesto, en el caso de jueces, magistrados, magistradas, serán algunos, dos por cargo, dos propuestos por el legislativo, dos por el ejecutivo, dos por el Poder Judicial, ¿no? Pero a ver quién va a elegir, quién va a palomear, sí, no, quiénes serán las fuerzas. Si es el legislativo, sabemos que la mayoría es Morena Gobierno, el ejecutivo pues ya es Morena Gobierno, y el judicial... Exacto, ¿quién? No, entonces nos va a pasar como cuando en las boletas que decimos, esto nos dan los partidos, pues a ver, ¿cuándo? Votas por lo que hay. Por lo que hay. Pero además... Por lo que nos dan. Sí, por lo que nos dan. Más allá de la votación y de lo complejo que va a ser ese proceso de votación, empezando desde las boletas, solamente pensando en Ciudad de México, si vamos a votar para ministros, integrantes del electoral, y todos los órganos jurisdiccionales, llámense juzgados de distrito y tribunales colegiados y tribunales de apelación, y la Corte, y el Tribunal de Disciplina. Estamos hablando de una boleta en la que habrán aproximadamente, si son 400 lugares vacantes, eso multiplicado por 6, pues cuántos nombres, ¿no? Y además tener que escribir el nombre, ¿cómo memorizas o cómo llegas a conocer a tantas personas como elector? Sí, realmente se impulsaría a quienes los partidos o la propia fuerza política hegemónica en el país va a impulsar. Bueno, a mí, ¿en qué me puede afectar que se apruebe esta iniciativa como está? Una pausa y volvemos. Y continuamos esta interesante charla con la magistrada María Eugenia Gómez Villanueva, con Melissa Ayala García, en donde les hacía esta pregunta antes del corte: ¿cómo
afecta esto a la población? Porque la gente dirá, pues a mí en qué me va a afectar. Me están diciendo que ahora van a ver por el pueblo y que los que tienen privilegios y corruptos ya se van y entonces ahora le toca a la gente buena o honorable o que no importa que tenga una experiencia, sino que sean honestos y que no tengan mañas. A ver, imagínense un panorama en ese sentido, o sea, prueba. ¿Cómo podrían afectar? ¿Por qué la gente dice a mí qué? A ver, creo que algo que también no habíamos platicado es el tema de la reelección de jueces, magistrados, magistradas. Y esto también a mí es algo que me preocupa. ¿Por qué? Porque al final del día las personas juzgadoras también van a estar pensando en su posible reelección, ¿no? O sea, si de por sí, por ejemplo, a ti te propone el Ejecutivo o el Legislativo, pues ya traes una deuda hasta cierto punto política de quién te postuló, sí, ¿no? Y ahora, cuando ya llegas al puesto, sabes que tu puesto es de 9 años únicamente y que vas a tener que pelear la reelección posteriormente, pues claro que vas a apelar a tu electorado. Y al final del día, ¿quién creen que van a afectar? A las personas que de por sí ya están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Actualmente tenemos un sistema o un poder judicial que ha emitido sentencias que protegen a los grupos en situación de vulnerabilidad. Hemos tenido sentencias tanto de la Corte, pero de tribunales y de juzgados de distrito, ¿no? Porque creo que a veces nos centramos mucho en lo que pasa en la Corte, cuando también hay sentencias muy, muy buenas dentro de juzgados de distrito y tribunales colegiados. Porque otro de los temas es decir, nada más favorecen a los privilegiados. Y creo que a veces a la gente se le olvida que no todo es amparo fiscal, no todo son suspensiones para reforma eléctrica. Muchísimos asuntos son cuestiones que nos afectan a todas las personas. Y a ver, si nos vamos a las sentencias de la Corte, por supuesto que ahí se ha determinado, por ejemplo, que, no sé, las personas que son, las parejas del mismo sexo también tienen derecho, por ejemplo, a la pensión por viudez, ¿no? O, por ejemplo, que el IMSS, el ISSSTE no puede esterilizar de manera no consentida, ¿no? No puede imponer anticoncepción forzada, ¿no? Y todo eso, pues ahora podría estar en riesgo, porque ahora las personas juzgadoras van a apelar más al electorado, van a apelar a las gradas, ¿no? Yo siempre uso como estos términos futboleros porque me parece que es la forma más sencilla, ¿no? O sea, porque al final del día, si tú como árbitro sabes que quien te va a elegir va a ser la grada, va a ser la porra, pues por supuesto que vas a apelar. Lo popular. Vas a apelar a ellos, a ellas. Entonces, nada más imaginemos estados profundamente conservadores donde personas juzgadoras han votado cuestiones que van a proteger a minorías, que van a proteger a personas que están en situación de vulnerabilidad. Ahora esto se pone en riesgo porque van a apelar a las mayorías, Claro, y hay que recordar que en nuestro país todas las sentencias ya son públicas. Entonces, por supuesto que el electorado va a estar vigilando también cuáles son las sentencias que emiten. Entonces, por ejemplo, decisiones en materia, por ejemplo, de aborto, ¿no? Decisiones que las personas juzgadoras se han mantenido firmes y que también el hecho de que la marea verde haya llegado al Poder Judicial Federal ha impulsado también la despenalización social. Digo, es como que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero la despenalización que hemos visto tanto por el legislativo, por el judicial en materia de aborto, también ha ayudado a la despenalización social, porque también reconozcámoslo, nuestro gremio es muy conservador, ¿no? Y que también estemos viendo a las personas juzgadoras sensibilizarse a estos temas, porque también esto ha sido gracias a la labor de la Escuela de Formación Judicial, ¿no? Hay una frase que se ha hecho muy común, que dice, los derechos no se consultan, ¿no? Porque si se consultaran, en la gran mayoría podría echar para atrás derechos así, fundamentales que se han ido conquistando poco a poco, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha sangre, con mucho dolor también de mujeres, de hombres, de personas que han luchado a lo largo de tantos años. Y hay cosas que a la gente les parece que no deberían ser, como esto. Entonces, ahora que todo se consulta, que todo es por encuesta, que todo es popularidad, que llegan los más populares, no necesariamente los que deberían estar, ¿cómo puede afectar ahora
en esta circunstancia. Comentabas, magistrada, que hay algunos litigios muy importantes que se han dado, pero me pregunto si ahora la persona popular que llegue tiene que responder las propias fuerzas políticas que lo impusieron, el propio gobierno que lo impulsó. ¿Qué nos queda? Claro. Medicamentos, por ejemplo. Digo, sabemos que la pandemia impactó de manera diferenciada en este país. No es lo mismo la pandemia como la vivieron a lo mejor hombres, como la vivieron infancias, y sobre todo cómo la vivieron las mujeres. Entonces, yo sé que te me preguntaste medicamentos y me fui por otro lado, pero voy a otro punto. Sí. También quiero recordar algo fundamental, una premisa importante. El Poder Judicial, el 90% más o menos de lo que hacemos en el Poder Judicial de la Federación son juicios para proteger derechos fundamentales de las personas frente a actos arbitrarios de las autoridades de los otros dos poderes. Exacto, pero si las autoridades son los que impulsan a esos jueces, claro. Mi preocupación y mi temor es que esos jueces no vayan a decidir nada, por ejemplo, en contra del IMSS, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas que lleguen, que no son atendidas, que no tienen un medicamento, pues, ¿cómo va a resolver ese juez si el gobierno que tiene esas facultades es quien lo impulsó? Entonces va a decir, pues no. Por ejemplo, en este sexenio, vamos a hablar solo de los últimos 6 años, y es donde la litigiosidad en temas de salud se incrementó. Claro. Por ejemplo, ¿cuántos juicios de amparo se han promovido para acceder a medicamentos de personas que están padeciendo cáncer o a vacunas? Nada más por poner un ejemplo. Frente a que México, además, perdón, magistrada, interrumpo, México era como un ejemplo de vacunación o referencia. Claro. ¿No? Y no hablo de la vacuna COVID, ¿no? En esta época que pasamos tremenda, ¿no? Y excepcional, sino de todas las vacunas en donde pues teníamos el acceso. No nos preguntábamos, no teníamos la necesidad de acudir al Poder Judicial o de ampararnos para obtener esas vacunas. Exacto. Y ahora ese tipo de litigiosidad es lo que aumentó. Cargas de trabajo que a la vez aumentaron y que generan, y como en este y otros temas, ¿no? Por ejemplo, las negativas de las pensiones de viudez, de orfandad, de cesantía, han incrementado las negativas por parte en este caso, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que frente a que los han obligado a los derechohabientes o a los beneficiarios de esas personas derechohabientes que ya fallecieron, a acudir a los juicios, ¿no? ¿Y qué creen? Y que frente a esas resoluciones que se han emitido por el Poder Judicial de la Federación en favor de esos derechohabientes, en favor de la ciudadanía, de los más vulnerables, ¿quiénes han recurrido? Las impugna el Instituto Mexicano del Seguro Social, que depende ¿de quién? Del Ejecutivo. Sí, del presidente. ¿No? ¿Qué pasaría frente a tu pregunta antes de irnos al corte? Bueno, ¿cómo podría cambiar? Yo les pondría un ejemplo rápido. Y voy a hablar a ese ejemplo de la Corte porque es público y además ha sido una sentencia paradigmática. ¿Qué hubiera pasado si el caso, por ejemplo, Mariana Lima, se tuviera que resolver en un futuro imaginario, ya con estos jueces y juezas y ministros? Recuérdanos un poco, ¿no? Para el público, el caso Mariana Lima. El caso Mariana Lima es una mujer, fue una mujer abogada que la encontró muerta, colgada en su casa, su esposo. Su esposo, un agente de la policía del Estado de México. Él fue quien hizo la investigación de esa muerte y se archivó en la Procuraduría del Estado de México como un suicidio. Por supuesto que la mamá de Mariana y el papá de Mariana siempre sostuvieron: mi hija no se suicidó, y acudieron a mujeres como tú, Meli, que se dedican a este activismo, a litigios pro bono. Encontró un grupo maravilloso de personas que los asesoraron y los llevaron promoviendo un juicio de amparo
digamos, sacar del archivo esa indagatoria Sí. y investigar. No les voy a contar toda la historia, el caso es que termina conociendo de ese asunto la primera sala, y en el año 2015, en marzo de 2015, se determina que el caso de Mariana Lima no debe haber sido archivado, por supuesto. ¿Por qué? Porque no se juzgó esa muerte violenta como feminicidio. Sí. No se juzgó con perspectiva de género. Entonces, el caso Mariana Lima es paradigmático porque abre ya la obligatoriedad a todas las autoridades, empezando en las fiscalías, en las policías investigadoras, a que frente a cualquier caso de violencia, de muerte violenta de las mujeres, debe investigarse con perspectiva de género como si fuera un feminicidio. ¿Qué pasaría hoy con una iniciativa, con una reforma aprobada? Seguiría archivada, ¿no? Yo creo que esa indagatoria frente a estos jueces o esos ministros que tendrían que responder a quien los eligió o a las fuerzas políticas o a otro tipo también de fuerzas de facto, vamos, el caso de Mariana Lima seguiría en el archivo, jamás se hubiera investigado, y hoy tenemos una sentencia condenatoria en contra del esposo, que fue quien la privó de la vida. ¿Ves la diferencia? ¿Qué pasa con los casos cuando hay juzgadoras y juzgadores que son independientes y que resuelven sin ningún tipo de influencia extraña, ajena, que resuelve conforme a derecho, conforme a las pruebas, conforme a los hechos, frente a otro tipo de juzgadores que tendrán que responder a un poder superior, llámese tribunal de disciplina, llámese quienes los eligieron o llámese otras fuerzas de facto? En ese sentido, también hemos escuchado el discurso de se busca esta reforma para un poder judicial independiente y se repite una y otra y otra vez. ¿Se va a conseguir ese? O sea, con estos ejemplos preocupa que el Poder Judicial Federal, que conoció de estos casos, que ha resuelto de esta manera, pues ahora también esté en la misma dinámica y digamos en esa misma tómbola, ¿no? Usando esas expresiones, en donde están las policías que dependen de los gobernantes, las fiscalías que se supone son autónomas y estamos viendo todavía una relación estrechísima con los gobernantes. Entonces, que pueden ser utilizadas como brazos políticos y no con las funciones que requieren. Corremos el riesgo también que ahora los jueces y juezas sean utilizadas como brazos políticos de estas fuerzas gobernantes. Me parece que sí, ¿no? Me parece que efectivamente. Y que en lo local sucede, perdón, interrumpo un poco, Mel, también en lo local y eso no es lo que toca la reforma y la iniciativa del presidente. No, y aquí yo rescato algo que se menciona en la propuesta de reforma que presenta la ministra presidenta Piña, ¿no? Porque dentro de uno de las partes que sí se abordan en los documentos que se presentaron el domingo es hace un diagnóstico sobre lo que ocurre en los poderes judiciales locales, donde ahí justo pues se llega a afectar la autonomía de algunos poderes judiciales locales a través de, por ejemplo, presupuesto. Sí, ¿no? hay las líneas de la división de poder en los estados, en lo local, ¿no? Siempre es tenue, endeble o inexistente, ¿no? Ahí en muchos casos. Y creo que el dictamen de reforma que se está analizando actualmente, una de sus mayores deficiencias es precisamente esto, ¿no? Que cambia una visión técnica, que es la que ha estado imperando ahora con la carrera judicial, por una electoral, ¿no? Y creo que esto, por supuesto, es lo más preocupante. ¿Se politiza al Poder Judicial? Se politiza por completo al Poder Judicial. A ver, yo creo que las sentencias que se emiten por parte del Poder Judicial Federal hasta cierto punto también son un statement político, ¿no? Pero una cosa es un statement político a politizar al Poder Judicial Federal. Y lo digo porque, por ejemplo, a ver, la Suprema Corte en todas sus sentencias de violencia obstétrica y de aborto habla de mujeres y de personas con capacidad para gestar. Este es un statement político, ¿no? Un statement en el que un posicionamiento en donde dice también existen otras corporalidades que pueden gestar, como son los hombres trans y las personas no binarias, ¿no? Así es. Entonces, este es un posicionamiento político, pero el buscar que se elija de esta forma a las personas juzgadoras politiza a el Poder Judicial Federal, que es muy distinto, ¿no? Ahí que pasaría, pues, lo más popular, ¿no? Exactamente.
Y hablar, por ejemplo, de personas gestantes o personas con capacidad para gestar no es algo que digamos sumamente popular. Y aún así es un posicionamiento político que la propia Suprema Corte ha asumido desde el 2018. Así es. Cuando se diluyen estos, me parece que ha habido declaraciones interesantes. Escuchaba una de ellas, la de, no voy a dar nombres porque no he dado nombres, ¿no? Siempre he dicho un legislador y todo, bueno, un legislador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo, decía, nunca se había visto en la historia que dos poderes se sumaran para destruir a otro. Bueno, no lo dijo así, pero Claro. con esas palabras, ¿no? Pero esa es la expresión y la idea que manifestó, que arrojó. Hemos visto con sorpresa que se ha diluido estos límites entre el legislativo y el ejecutivo. Y no tiene que ver con que sean mayoría o no los legisladores de Morena, del PT, del Partido Verde, y que pertenezcan a este grupo llamado 4T, sino porque antes el legislativo mantenía esa autonomía, o por lo menos las formas. Nos asombrábamos cuando le aplaudían a un presidente. ¡Ah! ¿Qué cosa le aplaudieron a un presidente? Si este es un contrapeso al Ejecutivo. Y también podían disentir entre las propias fuerzas políticas. Ahorita estamos viendo una línea, un monolito, ¿no? En donde los coordinadores le dicen a los demás, es así, y nadie se sale de una votación. Nadie tiene una opinión propia personal, sino hay un discurso homogéneo que se alinea al discurso presidencial. Eso no lo habíamos visto. No, pero además se fue tan evidente en de esa estos manera, foros, ¿no? Los que se convocaron supuestamente para que hubiera una expresión de otras posturas frente a esta reforma. El primer día, por poner un ejemplo, silenciaron a una de nuestras compañeras magistradas, a la magistrada María Emilia Molina. Ya no la dejaron participar, que es la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Y después, no recuerdo bien si en ese primer foro donde participaron las y los ministros, pero en los subsecuentes había un legislador que decía, bueno, si es que esto no es un diálogo. Entonces, o sea, vengan, si los dejamos a otro, le apagaron el micrófono en Chiapas. Ni siquiera, no solamente las y los legisladores que pertenecen a esas fuerzas políticas no pueden ya tener una opinión propia o no se pueden salir de lo que les marcan. Ni siquiera vamos a escuchar lo que tienen que decir los involucrados, ¿no? El Poder Judicial de la Federación, las y los estudiantes, las organizaciones civiles, las y los abogados. Todos teníamos algo que decir y no se quiso escuchar. Porque ya, el libreto ya está escrito, ¿no? Para esas fuerzas. Entonces, yo celebro, y lo quiero decir, yo celebro y me siento muy orgullosa y me llena el corazón de esperanza al ver a las y los jóvenes estudiantes unirse y salir con esa fuerza, pero además con ideas tan claras, tan congruentes, tan sabios, que la juventud es no solamente el futuro, es el presente. Ellos han sido una gran voz y tampoco los han querido escuchar, ¿no? Sí. Se encadenaron frente a la necesidad de las y los jóvenes de ser también oídos, de involucrarse. Claro. Estamos hablando de jóvenes que no están apáticos en su casa con un videojuego, sino que están en las calles, elaborando escritos, haciendo videos y tocando las puertas del Congreso, y la respuesta fue un portazo en la cara y cadenas. Es un mensaje muy fuerte para toda una sociedad cuando un poder le cierra la puerta y se niega a escuchar a quienes los eligieron para estar ahí como representantes populares. Creo que todo está dicho. Qué fuerte lo que dices, Maru, y qué emotivo, ¿no? Claro. El hecho de ver a estos jóvenes, estas generaciones que dicen yo estoy ahí, ¿no? Y cómo también la respuesta del poder fue, están siendo manipulados, no se dan cuenta, en fin, creo que nos ha tocado vivir un momento muy interesante, independientemente de lo que pase, Claro. porque vimos además
llegar a una oposición que pugnó por abrir todos estos espacios y verlos en el poder el día de hoy, verlos en el poder como legisladores, en la presidencia, ha sido muy ilustrativo. A mí me llama la atención Muy que ilustrativo. aparte, perdón que te haya interrumpido, me llama mucho la atención, como tú dices, vienen de una lucha de no sé cuántos años, ¿no? 20 años, por poner. Saben muchos de ellos lo que significa Y estamos diluir oyendo, estas divisiones, silenciar voces. pero además estamos oyendo ya discursos de hace 30. O sea, ¿cómo que los jóvenes son manipulables? Pero eso ya cambió. Incluso ya no son, sean jóvenes o personas o infancias, ya no son objetos de protección porque son minusválidos, sino son sujetos de derechos, tienen voz, tienen presencia, tienen derechos que hay que proteger, en fin. Y estamos escuchando otra vez discursos que anulan derechos, que anulan voces. Es muy interesante y es desgarrador. Y desgarrador, o decir las madres y los padres de los 43, y me refiero a los de Ayotzinapa, los de hace 10 años, ¿no? Están siendo manipulados. ¿Cómo? ¿De verdad? ¿De verdad pensar que una madre o un padre puede estar siendo manipulado? Sí. ¿Por quién? Por sus abogados. Y desde el poder entonces se defiende al ejército, al status quo, al colegas periodistas que dicen los alumnos, las alumnas, los alumnos que salen a las calles a manifestarse, no se dan cuenta que están pugnando por el status quo, no se dieron cuenta que llegaron al poder. ¿No? Es impresionante, o sea, en estos discursos Claro. de la fuerza que ha adquirido el legislativo y el ejecutivo, y vuelvo a la frase que usó Luis Donaldo Colosio, en donde se diluyeron ya esas líneas, esa división, y en donde se avanza a diluir la división del Poder Judicial Federal. Creo que al final del día el Poder Judicial Federal ha sido un poder incómodo y por eso se le está señalando de esta forma, ¿no? ¿E incómodo en qué sentido? Claro, que ha impedido ciertos proyectos que eran importantes para el Ejecutivo, ¿no? Que al final del día, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, los distintos recursos de revisión que la Corte, a través de sentencias, ha logrado parar ciertas posturas arbitrarias que afectaban al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Que afectaban distintos derechos humanos, pues han enojado al Ejecutivo y al Legislativo, ¿no? Pero pues ese es el trabajo del Poder Judicial Federal, ¿no? Ser incómodo. Y creo que es muy desafortunado precisamente estos discursos que dicen que las juventudes no saben, que las juventudes no escuchan, que las juventudes más bien escuchan a las personas equivocadas. Sí. Porque al final del día, si algo se ha demostrado por parte de las juventudes es que también se les están afectando sus derechos, ¿no? Esta reforma nos va a dejar una deuda generacional. Quienes van a sufrir todas las consecuencias de esta reforma, si es que pasa, yo sigo esperando que no. Si esta reforma llega a pasar, a quien va a dejarle pues todas las afectaciones son a estas generaciones que están hoy día marchando y que no han parado. Y que han acompañado al Poder Judicial Federal porque precisamente muchas mujeres lograron ver a la ministra presidenta y decir, yo puedo llegar a ser como la ministra presidenta Piña, que han llegado a ver a magistradas, que han llegado a ver a juezas, y por supuesto que el verlo no lo es todo, pero importa muchísimo, ¿no? Sí. Y que también hoy salen a las calles para decir, yo entré a la carrera judicial buscando ser jueza, buscando ser magistrada, buscando ser ministra, ¿no? Y que ahorita les estén diciendo, es que no sabes, al final del día también es negarles pues su agencia política, ¿no? El negarles la posibilidad de manifestarse y de decir lo que piensan, lo que opinan. Algo que se decían en las marchas que han estado ocurriendo es en dónde están los senadores que nos iban a escuchar, ¿no? Porque
para eso está el poder legislativo, también para escuchar al pueblo. Y al pueblo, tanto a los jóvenes que están a favor de la reforma, pero también a los que están en contra. Así es. Y estamos en un momento de hecho, tienen que responder a ellos, a sus electores, no a los designios del gobernador en turno. Justamente a estas personas que votaron por ellos. Exacto, y ellas, ¿no? y resulta justo, o sea, resulta sumamente preocupante que únicamente se quiera escuchar a un lado. Y creo que es un reflejo de los tiempos que corren, ¿no? En donde no somos capaces de sentarnos en la misma mesa y decir, por supuesto que hay que escuchar cuáles son las fallas que hay en el Poder Judicial Federal. Pero como bien mencionaba la magistrada, reformar no es dinamitar. Así es. Y esta reforma, con todo el respeto que se merecen nuestro gobernante y nuestros diputados y nuestras senadoras, está dinamitando al Poder Judicial Federal. Y no solamente eso, al juicio de amparo. El mero hecho de que se señale en la reforma que no se le va a dar efectos generales a las sentencias de amparo contra las normas generales, la verdad también nos afecta. Desamparar a las personas más vulnerables o que viven en vulnerabilidad. Es obligar a todos, ¿no? a litigar, ¿no? A todos. A todos. Y si estamos diciendo que el juicio de amparo es sumamente tardado y es pesado y es costoso, ¿por qué le impones esa carga a las personas? Claro. ¿No? Y eso sí es que saben cómo pueden impugnar. O sea, algo también que a mí me gustaría reflexionar y que trae este nuevo documento que presentó la ministra Norma Piña, se enfoca en las defensorías. Exacto. Que eso no lo toca la reforma. Porque se ha hablado muchísimo de lo caro que es el acceso a la justicia. La justicia es cara. ¿Por qué es cara? Bueno, nosotros no cobramos, en los poderes judiciales no cobramos. Es cara porque hay que acudir a abogados, pero se les olvida que hay una defensoría pública federal que funciona bien con defensoras y defensores y con asesoras y asesores. Entonces, eso también lo trata este nuevo documento de contrarreforma, por así llamarlo, ¿no? Y que no atiende la reforma original. Me parece que es un tema que podemos y debemos seguir discutiendo, pase lo que pase, en nuestro sistema en general, con los legisladores, con las legisladoras. Por lo pronto, me quedo con la idea de algo que escribiste en relación, Mel, a una cartulina que aparecía ahí en el discurso oficial, y tú escribes esa idea distinta en donde la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador, a esa reforma le falta pueblo. Así es. No lo está viendo, aunque se llenen la boca en un discurso totalmente contrario a lo que están proponiendo, ¿no? Y hay muchas legisladoras, muchos legisladores que lo saben, que lo han vivido. Entiendo que muchos no conozcan, no lean y voten. Vimos que hay algunas legisladoras que no sabían lo que estaban votando y se hizo público, pero los que sí saben. Bueno, queda este momento registrado, esta charla, esta plática que ojalá podamos continuar en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias, Mel. gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.